Bienvenidos a nuestro primer episodio, Tu Sonrisa es Salud Podcast. Claro que sí, estamos muy emocionadas. Este es un espacio creado para nuestros pacientes para resolver sus dudas. Y en el tema de hoy tenemos el bruxismo. Soy la doctora Suani. Y yo soy Jane Araúz, la tía de Suani. Tenemos un montón, yo no sé, siempre la gente sale ahora con computadoras, pero a mí me encanta escribir. Y he escrito todo más o menos de las preguntas que nos hacen los pacientes y las he tratado de resolver y traje todos estos apuntes para que no se me olvide absolutamente nada. Y entonces podamos conversar hoy sobre bruxismo. Claro que sí, esto es como una retroalimentación y a la vez vamos resolviendo preguntas que nos hacen muchas veces en la consulta. Porque los pacientes dudan mucho sobre el bruxismo. Entonces, el bruxismo, el paciente lo padece y a veces, muchas veces, no sabe que lo padece y qué tantas consecuencias le puede traer, ¿verdad?, a su salud en general. Claro que sí, y también el bruxismo es como, conlleva no solo a nivel dental, sino también al estar relacionado con otras enfermedades a nivel sistémico. A nivel sistémico. Entonces el paciente viene en busca de un diagnóstico, pero gritando por dentro que les resuelvas un problema. Y entonces muchas veces, debido a que no saben qué padecen, entonces ellos no se dan cuenta a tiempo, ¿verdad?, de cómo poderlo resolver. El paciente lo conoce como rechinar los dientes. Okay. Pero obviamente va más allá de rechinar los dientes. O sea, el rechinar es la consecuencia de movimientos involuntarios del paciente que puedes tener muchas causas, o sea, puede ser multifactorial. Entonces no es solamente a veces dental. Dental es la consecuencia de muchas cosas que puede estar padeciendo el paciente. Entonces, eso es lo que principalmente los pacientes ignoran, pues. Entonces, cuando el paciente se presenta y nos dice, bueno, me paso rechinando los dientes, o tal vez no se da cuenta, porque hay dos tipos de bruxismo, el bruxismo nocturno, que es el bruxismo de sueño, y el bruxismo en el día, que es el bruxismo de vigilia. Entonces, la diferencia está que el bruxismo nocturno, el paciente tiene todos esos movimientos involuntarios, ¿verdad?, y se escucha ese rechinamiento de los dientes, pero también el paciente puede tener otro tipo de bruxismo que aprieta los dientes. Muchas veces los pacientes llegan a consulta, llegan a la limpieza y nosotros obviamente le hacemos la exploración, le abrimos la boca y lo primero que le decimos, tú aprietas los dientes, y vienen y dicen no. Ajá. Porque obviamente lo primero que vemos cuando abrimos la cavidad sería el desgaste. Los desgastes generalizados. Ajá. También desgaste de las estructuras dentales, dándole paso a las estructuras internas de los dientes, y que eso causa sensibilidad. También el paciente puede llegar y que no, tengo una sensibilidad general en los dientes y no sabe, en toda su boca, y no sabe por qué tiene tanta sensibilidad a nivel dental. Entonces es por eso, porque como el bruxismo, además de desgaste generalizado, o sea, que vuelve los dientes como si fuera un plano oclusal, todo plano, también hay desgaste de las estructuras y quedan expuestas las estructuras internas del diente. Que sería como el nervio, que les queda expuesto. La dentina, principalmente. Sí, okay. La dentina, y entonces eso causa sensibilidad general. También exposición de los cuellos. Okay. Porque acuérdate que cuando ellos aprietan o mueven, se sufre, ¿verdad?, todo lo que es el periodonto, o sea, lo que está alrededor del diente, que son las encías. Ajá. Que es la encía, el hueso. Y entonces, como hay movimientos severos, ¿verdad?, porque también el bruxismo depende de la intensidad del bruxismo y la repetición de estos movimientos. Entonces eso puede causar desgastes o pérdida de las estructuras de soporte del diente, que en este caso es el hueso, las encías se ponen más gruesecitas. Podemos hacer un diagnóstico, cuando el paciente llega con bruxismo, podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una gingivitis y una gingivitis o un crecimiento del periodonto por bruxismo. Entonces es totalmente diferente. Sí. Y también muchas veces los pacientes llegan con dolor. Me levanto con dolor en las mañanas. Eso puede ser un indicativo también de que el paciente está bruxando durante la noche y no lo sabe. Más que nada, no es una enfermedad, porque... No es una enfermedad, es una consecuencia de alguna enfermedad. Entonces, por eso que es multifactorial. Sí. Ok. Entonces, los pacientes que llegan como con estas molestias,
que llegan con dolor, o sea, ¿qué más puede afectar el bruxismo a nivel de nuestra salud? Dolores en el oído, Ok. dolores en la cabeza, ¿verdad? Dolores en la articulación. Que no Dolores solo es dental. no es solo dental, dolores en el cuello también. Entonces acuérdate que está todo esto conectado. La cabeza no anda, la boca no anda sola, ni la cabeza anda por ahí sola, sino que está todo esto conectado. De hecho, el nervio del trigémino, Ok. que ese nervio va ojo, maxilar y mandíbula. Entonces, si tú tienes todo esto, los movimientos de todos estos dientes y todos estos movimientos involuntarios, es bien, o sea, obviamente que va a haber un reflejo, ¿verdad? Ok. De todo el A nivel sistema nervioso. muscular, Del a nivel sistema nervioso. nervioso, exacto. Y no solo va a afectar a los dientes, no A los los va a dientes. desgastar, sino también que nos va a dar estos dolores musculares que a la vez no vamos a poder descansar ni dormir correctamente. De hecho, nosotros hoy escribimos en nuestras historias que los pacientes nos mandaran algunas preguntas y una paciente nos pregunta, ¿qué ocasiona el bruxismo? Bueno, tú sabes que lo puede ocasionar que los pacientes con enfermedades respiratorias obstructivas. Sí, claro que sí. Sí, porque en las noches, por lo general, el cuerpo se relaja, o sea, todo se relaja y hasta la lengua, los músculos de la cara se relajan y las personas que tienen trastornos del sueño, trastornos de apnea, que respiran más o menos por la boca o que tienen hipertrofia de las amígdalas, amígdalas, adenoides, exacto. la obesidad también. Claro que sí, entonces esto ya obviamente durante la noche va a dificultar la respiración. Entonces, cuando se relaja todo nuestro cuerpo, inclusive la lengua se va un poco hacia atrás, hacia nuestra garganta y va a obstruir el paso del aire. Entonces, nuestro cerebro detecta que no hay mucho oxígeno. Exacto. Y lo que va a hacer es como que activar, mandar una señal para que se activen los músculos, porque al activar los músculos, la lengua se va hacia adelante y entonces puede pasar el aire. Exacto. Y entonces ya como que el paciente vuelve a respirar y más que nada este bruxismo en estos pacientes con trastorno del sueño que padecen de amígdalas hipertróficas y todo lo demás, es más que nada como una protección o un reflejo para que el paciente entonces como que vuelva a respirar. Porque hay una disminución de la oxigenación. Entonces, y tú entonces respiras. Entonces eso se llaman los microdespertares. Los microdespertares. ¿Por qué suceden estos microdespertares? Porque cuando tú vas a dormir y para dormir tú tienes que estar relajada, descansada, ¿verdad? Pero si tienes interferencias, ansiedad, que es una de las causas del muy bruxismo. preocupada, sí, estrés. Ajá, exacto. Entonces, malas oclusiones también. Eso pues, ocasiona bruxismo, aquí contestándole a nuestro paciente. El apiñamiento, personas con mucho apiñamiento que, claro, o que han perdido dientes y la mordida no está estable. Entonces, todas esas cosas causan bruxismo. Okay. También pacientes con ansiedad que están medicados. También el uso de muchos antidepresivos con el tiempo, que a veces son de usos prolongados, también causa bruxismo, porque acuérdate que los neurotransmisores, ¿verdad? Se alteran por la cantidad de medicamentos que toman crónicamente. Y esto va a aumentar como la dopamina en el cuerpo y no va a hacer que la noradrenalina, la adrenalina, o sea, todo eso lo aumenta, que esos son los reguladores, ¿verdad? También del sueño. Claro que sí. También las personas que consumen mucho café, mucho alcohol. Sí, más de 6 tazas de café al día. Entonces, imagínense una persona preocupada, ansiosa, en el trabajo, que toma bastante café. Que fuma. Ajá. Entonces esto obviamente son factores que van aumentando el bruxismo y no, son factores que no piensas que te pueden dar bruxismo, pero sí lo hacen. Sí lo hacen. Por ejemplo, factores exógenos, como por ejemplo la gente que sufre de Parkinson. Okay. Sufren de bruxismo. Porque por ellos los medicamentos. Por los medicamentos, también tienen movimientos involuntarios. Entonces, todas esas cosas te causan bruxismo. Entonces, un paciente que sufre Parkinson con ansiedad, ¿verdad? Sí. O con estrés. Ya van 2 factores. Entonces, ¿qué pasa? Que hay bruxismo porque padece de esto y están tomando unos medicamentos para lo que él tiene. Que entonces la ansiedad y el estrés
dispara, aumenta la intensidad del bruxismo. Entonces, todo eso hay que verlo, o sea, que el paciente hay que estudiarlo, hacer un estudio individual, no di que, no, que tú necesitas una férula, ya, no, no. El paciente se puede tratar también, hay muchas cosas con que se puede tratar el paciente y no con todo, por ejemplo, toxina botulínica. Para ya el tratamiento como tal de... Sí, porque él relaja, la toxina botulínica relaja los músculos masticatorios. También se pueden mandar a hacer masajes faciales. Si tiene problemas de ansiedad, trastorno del sueño, entonces, por ejemplo, con problemas de ansiedad, tienes que ir a terapias cognitivas. Ya con un especialista. Con un especialista. Entonces, para eso nosotros somos como los mediadores y decirle, ven acá, tú tienes esto y tú tienes que ir a tal especialista. Si tienes reflujo gastroesofágico, también causa bruxismo, y tú lo sabes. Claro que sí, porque obviamente el ácido del estómago se va para la boca y entonces también en la noche más que nada comió y se acostó de una vez y obviamente le va a dar este reflujo, el ácido del estómago se va para la boca y obviamente el cerebro lo detecta de una vez y también obviamente va a activar nuevamente los músculos para que se activen la saliva. ¿Y viene qué? El microdespertar, actividad cerebral y viene el bruxismo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración y ya entonces tú comienzas a bruxar. Entonces el bruxismo lo podemos también ver como una defensa del cuerpo porque también es multifactorial, o sea... Y más que nada es como una consecuencia de... Exacto, cuando el paciente llega, hay que ver por qué bruxa, si sufre de alguna otra enfermedad. Claro. Que muchas veces no es como que la condición principal, deriva de otra. Es que el bruxismo no es una enfermedad, tú lo has dicho, una condición, o sea, un padecimiento o un signo de otra enfermedad. De otra enfermedad. Que obviamente llegan a nosotros porque como les afecta directamente en la boca, pero hay que como que cuando el paciente llega, preguntarle, indagar, ver siempre las historias del paciente, ir como que hacer bien como que esa historia clínica del paciente para poder hacer un buen diagnóstico como tal, porque sin eso no podemos saber como el origen de lo que está produciendo el bruxismo. Y si no vemos el origen, lo podemos tratar, bueno, el bruxismo se controla solamente, exacto. ¿Qué es lo primero que debo hacer si me diagnostican bruxismo? Bueno, ¿qué es lo primero que debo hacer? Seguir las indicaciones que le da el odontólogo. Que te lo diagnostica obviamente tu odontólogo de confianza. Sí, claro. Y es que es bien importante tener esa empatía, que el odontólogo sepa también que tú solamente no vas por los dientes, sino un diagnóstico más allá de lo que te dicen los dientes. Cuando tú ves a un paciente, realmente la boca te dice muchas veces lo que padece el paciente. Porque indiferentemente que sea del bruxismo, también presentan lesiones. Por ejemplo, cuando tiene reflujo gastroesofágico, nosotros sabemos que esas erosiones, esos desgastes que tiene es por algo. Entonces, vamos, indagamos y vemos hasta llegar a las consecuencias de lo que tiene el paciente. O sea, no es solamente que me apareció y ya me apareció, no. Siempre debemos indagar, buscar y solucionar lo que los pacientes vienen a la consulta y nos piden a grito, que les solucionemos un problema, ¿verdad? Que no sea nada más que sea un problema multifactorial de muchas cosas. Entonces, si el paciente llega y lo diagnosticamos con bruxismo, el paciente pregunta, ¿qué debo hacer? O sea, seguir las indicaciones, ver los tratamientos alternativos, o sea, y también si tu odontólogo de confianza te dice, debes ir a una terapia, no tomarlo a mal, porque también hay un tabú con el tema psicológico, o sea, como que dar ese voto de confianza de que sí, en verdad, no es por tema de que siempre es como un tabú, no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, antes sí eran como un tabú ir al psicólogo, pues, pero más que ir es tratar lo que nos causa estrés, lo que nos causa ansiedad. También hacer yoga, meditar. Claro. Cosas que nos relajen y a la hora de dormir sea más placentero, más descanso y a la vez no afecte otras estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en niños,
sabes que ahora está de moda que los chicos usen muchas tablets, muchos celulares. Todo eso causa una alteración de todo el sistema nervioso central. De hecho, todo eso causa aumento de la dopamina. Claramente. Entonces, cuando estamos, dopamina, adrenalina y todo se nos dispara, cuando los pacientes van a dormir, no tienen ese relajamiento que se debe tener. Entonces, ¿qué dejar de hacerlo? Bueno, dejarlo hacer a las 7 de la noche, 2, 3 horas antes. Que es complicado también, o sea, para los adultos es complicado. O sea, es bien complicado porque uno lo primero que hace cuando se levanta es ver el celular. Sí. Y antes de acostarse, lo último que uno ve, más si tiene hijos en la calle, o sea, hijos y que en fiestas y eso de lo que menos sí. Entonces, pero sí, como que mejorar el hábito. Mejorar el hábito. Por ejemplo, si fumas, bueno, no vas a fumar, trata de fumarte el último cigarrillo 2, 3 horas antes de dormir. O disminuir la cantidad de cigarros en el día. Sí, claro que sí. Y obviamente también esto va ligado como a otras terapias, ¿no? Que también se debe como que llevar de la mano. Sí, claro, es bien importante eso, es muy importante. Otra preguntita que nos tienen por aquí, dice, ¿es cierto que el paciente que rechina los dientes tiene bruxismo? Claro, sí. Sí, que se dice a nivel social, cultural, que los niños que rechinan los dientes cuando están chiquitos que tienen lombrices. ¿Eso sería cierto o no? Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Pero entonces ahí se le hacen los exámenes a nivel de las heces fecales, ¿no? Okay. Entonces generalmente los parásitos que dan eso aquí lo anoté, es la Ascariasis lumbricoides y la Giardia lumblia. O sea, esos son los 2 parásitos que causan en el niño que bruxa, cuando tienen esos parásitos a nivel del intestino. Sí. Hay una relación a nivel del bruxismo con algún problema intestinal, o sea, a nivel de parásitos. Sí, parásitos. Si tienen estos parásitos, eso causa bruxismo. Esos son los 2 parásitos que están relacionados con el bruxismo. Se ven más en niños. Y una vez son tratados, ya eso disminuye, sí. Okay. O sea, no se da el bruxismo. Ustedes disculpen, pero es que estoy leyendo algunas preguntitas. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? Yo creo que ya nosotros... Sí. Bueno, el tratamiento son varios. Depende del paciente que... Si es ansiedad, pues se hace una interconsulta con el psicólogo. Okay. Si tiene hipertrofia de las amígdalas, de las adenoides, bueno, se hace una consulta con el otorrino. Si el paciente padece, bueno, de enfermedades con ansiedad y toma medicamentos, bueno, entonces ahí se habla directamente con el especialista que lo está tratando de ver cómo disminuye. O realizar otras actividades que lo relajen. Que lo relajen, claro, exactamente. Eso, entonces depende de lo que padece el paciente. Pero lo que sí es cierto es que cuando el paciente llega a la consulta y tiene bruxismo y tiene desgaste en los dientes, lo primero es que tenemos que devolver la función a nivel de la cavidad oral. O sea, todas esas estructuras que ha perdido, devolverle todas las estructuras. O sea, todo ese diente desgastado. Sí, hay que volver. Hay que reconstruir, hay que hacer rehabilitación, hay que hacer calzas, hay que hacer restauraciones. Coronas muchas veces, carillas también. Depende de cómo sean los desgastes, pero hay que devolver la función, ¿verdad? Y la estabilidad oclusal es bien importante. Pacientes con problemas que, bueno, pues porque tienen apiñamiento, lo importante es que hay que devolverle la función al paciente. Y si el paciente tiene mala oclusión debido a que tiene el maxilar, eso se llama prognatismo o biprotusión. Que tiene el maxilar más grande. Más grande. Y entonces los pacientes pueden tener la maxila más grande o tener la mordida invertida o tener, que nosotros llamamos mordidas cruzadas. Ok, que los dientes no están correctamente posicionados. Todas esas malas oclusiones traen bruxismo también. O sea, agravan el bruxismo en pacientes con ansiedad, en pacientes porque no tienen estabilidad oclusal. Entonces el cuerpo busca también cómo estabilizar. Durante la noche el cerebro quiere como relajarse y también cuando está mordiendo como que no encuentra y el bruxismo es como que esa manera de buscar la estabilidad. La estabilidad para poder descansar. Entonces, esos pacientes tienen que ir a tratamientos de ortodoncia. Ok, para estabilizar la mordida, esos apiñamientos, corregirlos. Claro que sí. Lo importante, yo creo que el primer paso del bruxismo es estabilizar la mordida. Entonces, saber
pacientes que le faltan piezas, Ajá. también, entonces hay que colocárselas, ¿verdad? Para que tengan mayor estabilidad. También, hasta, mira, cosas tan simples, la posición, la postura del paciente. El paciente, eso causa, aunque una ansiedad como silenciosa dentro del paciente, porque el paciente, o sea, el cuerpo te dice, bueno, tú tienes que tener esta postura, pero tú te sientas así, O con y eso el celular, con el celular Ajá. estamos muy hacia abajo. Eso causa obviamente, un estrés en el cuerpo. Entonces, en los músculos en también, los porque no es la músculos, posición claro, correcta. porque no es la posición correcta. Entonces, todas esas cosas. De hecho, el paciente, cuando tú le dices, tú eres paciente, tú sufres bruxismo. Y tú le dices, bueno, tú masticas más de un lado que del otro. Tienes desgaste más severo del lado derecho, el paciente se vuelve como más consciente. Y él sabe, bueno, hoy voy a masticar y mastico para los dos lados. Lo importante es eso, que el paciente, en estos tratamientos, que el paciente se vuelva consciente de su problema y él sea una ayuda para poderlo resolver. O sea, nosotros hacemos el 20% y el paciente hace el 80%. Por ejemplo, usar la férula tiene que ser todas las noches. Estricto, Sí. juiciosos con el tratamiento que se les indica. Claro que sí, eso es muy importante. Otro dice, ¿cómo se puede prevenir el bruxismo? ¿Cómo se puede prevenir el bruxismo? Pienso que no se puede prevenir porque es una consecuencia de algo. Lo que sí, o sí lo podemos estabilizar y controlar. Sí, porque prevenir, o sea, ya vendría siendo como, está muy relacionado con los hábitos. Si tenemos malos hábitos, también obviamente va a ser como más que nada es como una consecuencia de malos hábitos también puede ser. O sea, y como que lo que para prevenirlo es como que ahorita mismo los que nos están escuchando, como ir enlistando lo que hemos dicho y ver, bueno, pues sí, yo tomo bastante café, me estreso bastante. Sí, entonces también, como que ir mejorando, no lo tengo, pero tomando nota, ir mejorando esos hábitos, puede ser. Esos malos hábitos. Esos malos hábitos y también siendo más consciente, pues, de que, sé que tengo que ir a odontólogo, no he ido, entonces de esa manera lo podemos prevenir. Porque, o saber si tengo apiñamiento, entonces debo ir entonces a arreglarme eso. O sea, esa es como la manera de prevenirlo. O sea, a la hora de escuchar esto, como que tomar nota y ver, si yo tengo esto, no tengo lo otro, e ir al odontólogo para ir descartando. Y cómo podemos mejorar lo que tenemos, pues. O sea, eso sí es realmente prevenirlo. O sea, y también pienso que la prevención es bien importante y que la única manera de prevenir es asistiendo al odontólogo. Sí, claro. Es asistiendo al odontólogo, que podamos diagnosticar un tratamiento, una enfermedad o algo que te está pasando a nivel incipiente, o sea, comenzando lo que te está pasando y podemos mejorarlo. Por ejemplo, como tan simple, un paciente, como tú me preguntaste, bueno, los pacientes con parásito bruxan, tú te das cuenta en un niño. Entonces tú le dices, bueno, usted le ha hecho exámenes, entonces, pero vamos descartando. Claro, y no es lo mismo, es tomar acción de una vez, no es dejarlo pasar, no es lo mismo que yo sé que yo he estado tenso, que tengo algo mal, dejarlo pasar por años, que obviamente cuando ya acudes al odontólogo ya el problema es más grande también. Sí, por ejemplo, pacientes que dicen, que de repente yo sentí una fractura, están comiendo y sienten una fractura del diente. Eso quiere decir que ese diente venía avisando. Ya te venía avisando de hace rato. De que tiene, porque se hacen fracturitas y la gente, muchas veces los pacientes lo sienten. O sea, que no sea por caries, obviamente. Si tienes una fractura y tú tienes tu diente bien y no tienes caries, quiere decir que estás bruxando. O si tú ves tus dientes, bueno, es bien difícil que ya tú te ves los dientes más pequeños cuando ya está, o sea, súper avanzado. Pero de que tú te ves microfracturas en los incisivos. Como pequeñas líneas. Sí, ya tú sabes. O se te fractura un premolar, que son los que más sufren en el bruxismo. Los primeros que sufren son los premolares. Y la primera, entonces tú ves esas microfracturas, una estructura del diente se te fractura, entonces tú dices, bueno, aquí algo está mal. No tengo caries, no tengo nada. ¿Por qué se me fractura ese diente? Sí, es bien importante también escuchar nuestros cuerpos. Sí. Porque el cuerpo va avisando y también nosotros como que ignoramos, eso va a pasar y no pasa. Sí, nos levantamos muy cansados. Sí.
Sí, también. O muchas veces también durante la noche, las personas, esto es bien importante, las personas que roncan, también no es normal tampoco roncar. Creo que normalizamos mucho las Es cosas. que normalizamos mucho todo. Entonces no es normal roncar porque ya hay algún problema de trastorno de sueño, hay algo que está obstruyendo. Y entonces si roncamos significa que no dormimos bien, puede ser que estemos bruxando. Entonces es como, Es más, si tú no duermes bien, hoy no pasa nada. O sea, pero y después, mañana no duermes bien. Y se hace crónico que no duermas bien, por ronquido, por lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos en cuando no duermes bien? Muchos micro despertares. Y eso está relacionado directamente con bruxismo. Entonces, muchas veces esos pacientes quedan bruxando. Porque entonces el cuerpo está alerta siempre, porque cada vez que hay un micro despertar, el cerebro se activa y una vez empieza a bruxar. Y si se hace crónico y lo vemos normales, entonces podemos entonces bruxar. Y el problema de bruxar, a veces uno ve que, bueno, se desgastan los dientes, te vuelven a reconstruir todo, pero hay veces hay lesiones a nivel de la articulación temporomandibular, ¿verdad? Y muchas veces las personas que cuando abren la boca y se desvía la articulación, ya entonces tenemos un problema no solamente en los dientes, sino también en las articulaciones temporomandibular. claro que sí. El chasquido, el Los sonido sonidos que ese tenemos en la de articulación chasquido cuando así, abrimos. eso también puede ser por bruxar, y que tú dices, bueno, yo bruxo, y pues bruxo y ya. Entonces, muchas veces esas lesiones a nivel de la articulación temporomandibular no se pueden ¿cómo resolver tan fácil? A veces hay Ya que sé. operarlas. Tratamientos más invasivos, Más, más complejos. es más complejo. Entonces, mejor ir a tiempo, resolverlo, que esperar a que se nos vuelva más complicado. Y yo creo que debemos concluir, por ejemplo, que es importante el abordaje del bruxismo, que es un diagnóstico diferencial. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial e individual de cada paciente. Yo creo que eso es importante. Y nosotros como odontólogos gestionar todas esas causas sistémicas locales y psicológicas e ir refiriendo a nuestros pacientes para los especialistas como, ¿verdad? Como ayuda o coadyuvantes de las consultas que el paciente tiene. Entonces, Claro que sí, porque igual el individuo es un cuerpo, es un todo y necesitamos de varios especialistas para poder que el tratamiento también sea exitoso y controlar más que nada este comportamiento. Sí, porque nosotros lo que hacemos es devolver, ¿verdad? Las estructuras dentales, controlar el paciente con nuestras férulas y con masajes faciales, con colocación de toxina botulínica, pero mientras no solucionamos lo que realmente causa el bruxismo, no estamos haciendo absolutamente nada. Para finalizar, pienso, Suani, que es importante que el paciente, uno, sepa identificar y que se vuelva consciente de que tiene un problema, que puede ser, o también puede ser de sus hijos, pues problemas de hiperactividad en los niños, problemas de ansiedad, problemas de pacientes tratados con ¿cómo se llama? Con medicamentos también, pacientes con Parkinson, ¿verdad? Con las personas obesas, pacientes con obesidad, que es bien importante que ellos se hagan conscientes de que, bueno, yo sufro de bruxismo. La posición para dormir también es bien importante. Pacientes con problemas de hipertrofia de las adenoides, de las amígdalas. O sea, cuando los niños son respiradores bucales, ¿por qué? O sea, tiene que haber algo ahí que el niño respira por la boca, o tú también como adulto respiras con la boca porque también puedes tener hipertrofia de las amígdalas y de las adenoides. Entonces, que el paciente sea más consciente y que diga, bueno, yo tengo un problema y yo voy a buscar ayuda y que sea a tiempo. Yo creo que eso es importante. O sea, a la vez que lo reconocemos, buscar la ayuda inmediata, no esperar mucho tiempo ni darle mucha larga tampoco. Claro, entonces nos volvemos conscientes de que tenemos un problema. Eso es lo primero. Lo segundo es visitar a tu odontólogo que te diagnostique y seguir los tratamientos. Yo creo que eso es bien importante porque el paciente hay que insistir y persistir y yo creo que ahí que es bien importante también el control. Por ejemplo, tú pones una férula
Y hay que decirle que al paciente que venga, y el paciente tiene que ser consciente de que tiene que venir, no es porque estamos molestando Claro. ni nada, sino Entonces, es que hay que darle seguimiento también al tratamiento. Entonces también, por ejemplo, el control de la férula es muy importante. Tú que más que haces los controles al mes, al cuarto mes, al sexto mes, y así hasta que el paciente ya, la férula realmente se vuelve funcional para él. Entonces también, acuérdense que cuando uno entra en un tratamiento, ¿verdad? Que vamos a devolver todas las estructuras dentales, no es tan fácil. Entonces el paciente entra en un tratamiento, comenzamos con los caninos, entonces ellos se van a sentir un poco incómodos, pero eso va a ir progresivamente hasta que vamos a ir devolviendo todas las funciones y principalmente creo que es, ¿verdad? Devolverle al paciente la funcionalidad, ¿verdad? En su masticación, en sus movimientos y la estabilidad oclusal. Eso es importantísimo. Mientras no devolvamos la estabilidad oclusal a los pacientes, siempre va a haber bruxismo. Para concluir, Suani, tus conclusiones, dinos algo aquí. Sería más que nada como que ya han escuchado bastante, me imagino que han tomado nota, se han podido identificar ciertos síntomas que tienen, así que dependiendo de eso, acudir al odontólogo y entonces a medida de que van al odontólogo, que se lo diagnostiquen, si lo tienen y seguir las indicaciones más que nada. Sí, es bien importante. Acuérdense que un paciente bien informado tiene casi la solución ya en sus manos, porque nosotros podemos darle, ¿verdad?, el diagnóstico e indicarles todo los paso a paso que el paciente debe seguir. Paciencia, porque no todo se resuelve en 2 meses, muchas veces se resuelve hasta en 6 meses, hasta en 1 año, o sea, no es como sonar los dedos, es un tratamiento, ¿verdad?, que lleva un paso primero y luego el siguiente hasta que podamos resolver todos estos problemas. Y es bien importante la interconsulta. Y también recordar a los pacientes que la decisión está en ellos son los que deben hacer la cita, es decisión propia de acudir al odontólogo, que obviamente no, ustedes solo llegan a nosotros, pero la decisión está en sus manos de acudir, hacer su cita y tomar las medidas necesarias para resolver su bruxismo. Suani, ya terminando el podcast, yo creo que hemos resuelto las dudas de nuestro paciente, todo esto que habíamos anotado por ahí para que no se nos olvidara. Cualquier otra duda que tengan o si tienen otro tema de interés de ustedes, por favor nos lo dejan en los comentarios. ¿Qué temas quisieran que toquemos en el próximo podcast? Y estamos aquí siempre a la orden para resolver y poderlos ayudar, ¿verdad?, en todos estos temas de intereses para ustedes como pacientes en todo este tema de la odontología. Y acuérdense que una sonrisa no solamente es una sonrisa involucra todos los músculos de la cara, del cuello, nuestros ojos también, y sonrían, pero sonrían bien. Entonces, muchas gracias. Nos despedimos de nuestro primer episodio de Tu Sonrisa de Salud Podcast. Así que a la orden y hasta la próxima. Chao.